Para seguir con esta jornada, invitamos al escenario a la matrona Valentina Ormazábal Hernández, egresada de la Universidad de Santiago de Chile, integra el área de salud APROFA, encargada del área de VIH-Sida, con formación en sexualidad en diversidad funcional y brinda atención en salud sexual y reproductiva inclusiva, realizando atenciones en lengua de señas como sistema Braille. Además, es una de las coordinadoras de este curso. Es entonces que demos inicio a la charla de estrategias para prevención, educación y tamizaje en materia de VIH e ITS. Adelante. No, aquí hay José. Ya, disculpa por la demora, es que soy un poco cuadrada. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día o en este ratito? Me interesa que veamos herramientas prácticas. O de qué forma podemos llevar a cabo educación y aumentar la cobertura en tamizaje en temas de estrategias globales, pero también bajarlo a los lugares de trabajo o a los lugares de formación donde se encuentran. Entonces ahí está el título y ahí está mi nombre. Entonces, si vamos a abordar este tema, lo que en primera instancia debemos considerar son estos aspectos clave. O sea, tenemos que saber que, como partí diciendo en el discurso, el VIH es una enfermedad crónica, pero adquirida a través de transmisión o contagio. Como buena enfermedad crónica, si nosotros tenemos conductas saludables, vamos a poder manejarla de mejor forma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros conocemos muchas enfermedades crónicas que las tratamos en atención primaria, secundaria y terciaria, pero fundamentalmente, al ser crónicas, el rol fundamental está en el cambio de conductas saludables. O sea, si hablamos de hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, etcétera, 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 con estos cambios en pautas alimenticias, estilo de vida saludable, ejercicio, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es, en el fondo, cambiar las conductas para tener un mejor control de esta enfermedad crónica, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? VIH, enfermedad crónica, por lo tanto debiéramos tener un manejo más o menos similar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas conductas saludables ahora son conductas sexuales. Entonces, ahí está el tabú. Muchas veces, a nosotros como profesionales de la salud, no es mucho más fácil hablar sobre una pauta alimenticia que hablar sobre, por ejemplo, si usas el condón o no. Y esa barrera está en nosotros como profesionales de la salud, pero también está en las personas que a lo mejor al hacer esa pregunta, si nos ven incómodos a nosotros, también se van a incomodar ellos. Y dentro de esa situación, claramente no vamos a lograr cambiar esta conducta saludable y por lo tanto no vamos a inferir o no vamos a incidir en esta enfermedad crónica como son las otras. Entonces, todas estas estrategias han ido en este sentido, pero si vemos un análisis a nivel mundial o incluso a nivel nacional, no han sido eficaces. ¿A qué se refiere con el control de la natalidad? Ha sido altamente efectivo, de que hay ciertas vías de transmisión que sí han sido buenas las estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Transmisión vertical, o sea, desde la madre, durante el proceso de gestación, parto, lactancia. Muchas personas viven con el virus hoy sin saberlo. ¿Qué significa eso? O sea, todas las estadísticas que vimos en la mañana lo que nos hacen pensar es qué estamos haciendo mal. Y como dicen, si quieres lograr cambios diferentes, no tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, esta presentación lo que hace es eso, cuestionarnos a nosotros mismos y ver qué cosas podemos hacer diferentes para bajar las cifras que estamos teniendo.
otras cosas que tenemos que considerar si hablamos sobre estrategia es la llamada población vulnerable o en situación de vulnerabilidad o población específica, por así decirlo. Y la verdad es que en eso el ISP, el MinSal y la OMS y la UNAIDS, todo eso nos envían varias, como que nos clasifican, por así decirlo. Por ejemplo, es de saber de todos que hay una mayor prevalencia en... Oh, perdón, me equivoqué. En hombres, en este caso serían eventualmente biohombres, que en mujeres. Sus campañas también así lo visibilizan y a la vez invisibilizan la transmisión, por ejemplo, entre mujeres lesbianas. Pero lo que pasa es que si vamos a hablar de estrategia, tenemos que analizar la base. Y si nosotros analizamos la base, aquí lo que están haciendo es analizar conducta sexual declarada y no orientación. Y eso tiene muchas variables que nosotros dentro de las estrategias debemos cumplir. Porque ¿qué pasa si una chica me dice que es de orientación sexual lesbiana? Yo no puedo asumir que esa chica, su conducta sexual es mujer que tiene sexo con mujer. Dentro de mis estrategias no puedo asumirlo. Porque ¿qué pasa si esa chica me dice, ¿sabes qué? Todavía no le cuento a mi familia, estoy teniendo actividad sexual con hombres. O me dice, ¿sabes qué? Por tema de trabajo, estoy en trabajo sexual. O sea, nosotros como profesionales de la salud, si bien las cifras nos hablan de hombres que tienen sexo con hombres y así, tenemos que saber que la orientación sexual y la conducta sexual son diferentes y eso va a repercutir en las estrategias que nosotros vamos a tener. Entonces ahí si se fijan en el gráfico, yo puedo ser, por ejemplo, un hombre gay, una mujer transgénero, que en este caso sería, según lo que dicen en el fondo las estadísticas, un hombre que tiene sexo con hombre, pero no necesariamente se va a ver identificada en estas campañas. Y la invisibilización que recién en estas últimas campañas se habla sobre la vulnerabilidad específica de las chicas trans. Porque si hablamos de escalas de riesgo, la actividad sexual penetrativa anal, tiene más riesgo. Sin embargo, si yo no me veo visibilizada en las campañas, no me va a llegar la campaña y sí voy a tener el riesgo. Aparte que tenemos que considerar que esto recién fue hace como 2 años. Antes de eso, esta población estaba totalmente fuera del foco específico. Y otro tema súper importante, que aunque el porcentaje de mujeres que vivan con el virus sea menor, no significa que su importancia clínica sea menor. O sea, hablamos grupos vulnerables, hombres que tienen sexo con hombres, pero ¿qué pasa con la violencia de género? Yo siempre digo, da lo mismo que yo a una mujer le enseñe a poner bien un condón y que lo ponga. Hoy, retroalimentación, como decía María José en la mañana, perfecto. Da lo mismo si se hizo el test rápido y le salió no reactivo. Porque si esa mujer está viviendo violencia de género, no va a poder transar el condón. ¿Qué pasa si la pareja la golpea? ¿Creen que va a ser capaz de plantear usemos preservativo? ¿Qué pasa si dice que se hagan el test de Lisa y lo más probable es que la acusen de infidelidad? Y luego de eso puede incluso terminar en un femicidio. Entonces, VIH no es, y si hablamos de estrategias, no es simplemente enseñar a poner condones, test rápido, ELISA, sino también hay que ver todas estas variables. Es una mujer, hay violencia de género, son chicas trans, es un hombre que tiene sexo con otro hombre, es un hombre gay, bisexual, etc. Todos esos detalles o aristas tenemos que tenerlos considerados en las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias tienen que ser universales, no yendo a ciertos grupos específicos, porque al final, ¿qué grupo vulnerable es? Yo creo que solamente se necesitan 2 preguntas. ¿Has tenido alguna vez actividad sexual en la vida? Si la respuesta es sí, ¿alguna vez no has utilizado condón? Si la respuesta es sí, listo, ya eres población vulnerable. Porque eventualmente, por una actividad sexual sin protección o preservativo, ya eres vulnerable a haber contraído el virus. Entonces, cuando hablan tanto de población vulnerable, es verdad, en temas de consejería hay que tener algunos puntos importantes, pero en realidad el hecho vulnerable es haber tenido actividad sexual sin preservativo. Y si la respuesta es sí, bueno, ahí en la anamnesia ahondamos en lo hondo. Pero si con esa respuesta es sí y sí,
ya es una oportunidad para nosotros como profesionales de salud de ofrecer el test. ¿Las metas se las recuerdan? ¿Qué la puede decir? No. Entonces, recapitulando, porque esto es súper importante para las estrategias. Del 100% de la población, el ideal sería que el 90% tuviera su estado serológico conocido. De ese 100%, el 90% que se encuentra en tratamiento, y de ese 100%, que el 90% alcance una carga viral indetectable. Entonces, ahí la pregunta va: ¿cómo nosotros, a nivel primario, en qué 90-90 podemos incidir? ¿En el último? ¿En el segundo? La verdad es que en el primero. Entonces, si yo soy matrona de un CEFAM, tengo que preguntarme cuál es el 100% que abarca mi CEFAM. Y si ese 100% es un X cantidad por comuna, preguntarme, ¿estoy abarcando el 90%? A ver, ¿cuál es el nivel latinoamericano? ¿Cuál es el nivel de Santiago? ¿Qué tan lejos estoy? Y en esa base, la idea es que yo vaya generando estrategias para poder alcanzar esa meta de la que hablamos en la mañana, que sabemos que son una de las estrategias mundiales. Entonces, en ese sentido, tenemos 3 pilares fundamentales. Transmisión vertical. Protocolos, sí. Bajas, sí. Porcentaje de transmisión, prácticamente lo tenemos bajo control. Transmisión vertical, listo. Segundo, transmisión hemática, vía sanguínea. Compartir jeringa, prácticamente son muy pocos los casos. Luego tenemos transfusiones intrahospitalarias, por ley acá en Chile y decretos. Cada vez que tú donas sangre, le hacen algún tipo de test rápido o test de VIH a tu muestra. Entonces eso ya también está ok. ¿Cuál es la vía que nosotros dentro de las estrategias tenemos que apuntar? La tercera, la vía sexual. Entonces nosotros hemos, porque en el fondo si yo voy con esto así como de frentón y me acerco a la población, la verdad es que es como bien difícil llegar a esta meta 90-90-90. ¿Y qué es lo que hacemos? Sabemos que la base en temas de salud sexual saludable es la educación sexual integral, dentro de lo cual la profa tiene una línea muy amplia de capacitaciones y sobre todo de material. Nosotros hemos ideado acá un termómetro de riesgo, porque sabemos que las prácticas sexuales, como el ser humano es diverso, las prácticas sexuales de cada uno van a ser diversas. Entonces, en vez de preguntar en una anamnesis, ¿has tenido actividad sexual con mujeres? ¿Sí o no? ¿Con condón? ¿Sí o no? ¿Condón femenino? ¿Condón masculino? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última? Tiempo de ventana, que sabemos que quizás es poco amigable. Nosotros proponemos esto. Esto es un material que está a la venta, que se puede usar en espacios comunitarios o también dentro de Vox. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos todas las prácticas sexuales en tarjetas, que como pueden ver ahí, hay 2 personas tomadas de la mano, hay 2 chicas teniendo actividad sexual. Está la típica pregunta: si yo vivo con VIH, si me pica un mosquito, si te pica a ti, ¿qué es lo que pasa? Tenemos también inclusión, porque también hay parejas de diversidad sexual, pero también de diversidad funcional. Por ejemplo, ahí está haciendo haciendo sexo oral a una chica, pero esta chica está con menstruación. Entonces ahí eventualmente hay 2 fluidos de riesgo, porque sabemos que es líquido preseminal, semen, fluido vaginal, pero además sangre. Entonces, si está con menstruación, ahí vamos viendo la valoración del riesgo. Ahí hay 2 hombres, sin embargo, están usando juguetes sexuales, que esa también es otra conducta de riesgo que hay que hablarla. Y la típica pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si una chica pasa al baño, vive con VIH y después paso yo? Esta metodología nos ha servido mucho. Y nos ha servido mucho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en contextos grupales, no necesariamente tengo que decir yo he hecho esto o yo he hecho lo otro, sino que puedo ir jugando, puedo ir mostrando las tarjetas y a todos les va a llegar el mismo mensaje. Además de ser una estrategia que llega muy bien, es una estrategia que visualmente se ve muy bien. No sé si alguno de ustedes había visto este juego, ¿lo había visto en la profa? Hay algunos que sí. ¿Ya? Así que es una
es una invitación en el fondo a que se pueden hacer maneras de prevención y educación sexual en torno a VIH de manera mucho más amigable y de manera mucho más integral. Si quieren ver todas las tarjetas, porque son mucho más que esta puse acá, se pueden meter en la página web de APROFA. Otra forma que tenemos de prevenir son los preservativos o los condones. Hay que hacerlo entretenido, no necesariamente tiene que ser fome y no necesariamente tiene que ser solamente el uso del condón masculino. Que ahora hablando de esto, no es solamente condón masculino, porque lo femenino y lo masculino nosotros sabemos que son cualidades de las cosas. Por ejemplo, no necesariamente las personas. Porque, por ejemplo, yo soy una chica trans. Soy femenina. Y en temas de prevención de VIH me van a pasar un condón masculino. Yo no voy a usar un condón masculino porque no soy masculina. Entonces, ¿se fijan? Claro, yo entiendo que a nivel de Senaba se llama condón femenino y condón masculino. Pero ¿cómo nosotros a través de una consejería nos acercamos a una chica trans a enseñarle el uso del condón masculino? O sea, en ese sentido, si queremos llegar y queremos hacer tamizaje y prevención, tenemos que ir adecuando el lenguaje. Existen condones para penes, que se pueden usar en juguetes sexuales, condones vaginales, existen condones de dedo, por ejemplo, como lo ven ahí, y existen barreras que vienen listas para utilizar o barreras que se pueden modificar. Entonces, súper importante lo que vimos en la mañana en cuanto a derechos humanos y diversidad sexual. Porque es imposible que yo tenga, como decía mi colega, un checklist para hacer prevención, sabiendo que existen muchas conductas sexuales y muchas maneras de prevenir. No me sirve tener el dildo en el box si eventualmente esta chica nunca ha tenido actividad sexual penetrativa y ni siquiera usa juguetes sexuales. Tengo que estar capacitada. Y en ese sentido, son muy pocas las farmacias, por no decir casi ninguna, las que tienen condones femeninos o vaginales dentro de su oferta. Por ejemplo, por decir algo, en APROFA somos los que lo tienen más barato a nivel nacional, pero aún así la diferencia de género se ve. O sea, un condón masculino, por así decirlo acá, en APROFA un condón de pene te sale 300 pesos aproximadamente, que por lo demás, según el estudio de la Universidad de Chile donde estamos, son los más baratos y los de mejor calidad. Después vienen los lifestyle, todos los demás. Versus un condón femenino que te sale 1.200, 700. ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta perspectiva de género. Si yo tuviera alguna incidencia quizás en el MinSal y tuviera una perspectiva de género, ahí sería decir, ok, tengo presupuesto, la mitad para femenino, la mitad de masculino. ¿Por qué? Porque el condón femenino tiene una característica muy especial. Aparte de que se puede poner hasta 4 horas antes, que eso también podría ser beneficioso en algunos casos, lo importante es que te entrega autonomía a ti como mujer. ¿Qué significa eso? Que esa posibilidad de que lo transo o no lo transo, de que le molesta, de que le duele, de que siente menos, no va. Lo compro yo, lo puedo utilizar yo. Y esa autonomía en temas de género, sabiendo las importantes cifras de violencia de género que tenemos, que van a influir en la transmisión de VIH, es un punto que no podemos dejar pasar. Quizás es verdad, ahora está un poquito más caro, pero si compensamos con los otros precios, vamos a ver que la transmisión va a disminuir. ¿Habían escuchado hablar de tantos tipos de condones? Entonces, nosotros lanzamos una campaña hace como un par de meses, donde hablamos sobre esto, sobre la invisibilización de otro tipo de mujeres y el uso del condón femenino vaginal. Así que voy a pedir por favor el video. Se llama Me hago cargo. El segundo. Ese. ¿Tenían ellos?
¿Está ahí o no está ahí? Ya, mientras lo encuentran, les voy a contar un spoiler, no, mentira. Mira, esta es una campaña que lo que hace es visibilizar a las mujeres y hablar sobre el uso del condón. Porque si no está en farmacias, imagínense que ni siquiera debe estar en redes sociales o en otro tipo de campañas publicitarias. ¿Lo encontraron o no? ¿No? Bueno. Lo pueden buscar en la página de APROFA. Se llama #MeHagoCargo. En YouTube también está. ¿Puedo avanzar? ¿Tengo una pregunta? Aprovechando el tiempo, quería hacer una pregunta sobre el condón femenino, o sea, el condón vaginal. Había escuchado que también se podía usar de forma anal. No sé si es verdad eso o es como un mito. El condón vaginal o el condón femenino es un condón que trae, bueno, esta es la imagen de apoyo, trae un anillo para insertarlo y viene una funda. Se pone en forma de 8 y se puede introducir, según las indicaciones del fabricante, por vía vaginal. El CF2, que es el que está autorizado por el MinSal, es, según el fabricante, de uso exclusivo vaginal. ¿Ya? Ahora, según el fabricante. Lo que no quiere decir que hay otro tipo de condones, femenino en este caso, que sí tienen recomendación para usarlos vía vaginal o vía anal. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es importante en ese sentido? Que independiente si es que es vaginal, oral o lo que sea, por temas de física, plástico con plástico se rompe. Plástico con plástico, calor, roce, se rompe. Entonces, en ese sentido, si uso, por ejemplo, un condón vaginal en mi vagina, no puedo usar un condón masculino, por ejemplo, en un pene. O si uso, por ejemplo, un condón a nivel rectal, mi compañero tampoco podría usar otro. Eso mismo. Ahora sí vamos a ver el video. Audio. Y me hizo pasar, yo creo que conté como 40, quizás más. Me tapé y estuve en silencio. Él respetó mi silencio y le pregunté: ¿hay cero posibilidad de que tengas un diagnóstico? Bueno, creo que lloré. Sí, fue horrible, horrible. Pensé que me iba a morir y aquí estoy. Sobreviví. Al pasar del tiempo me di cuenta que yo no era culpable. La responsabilidad no caía en mí. Yo era víctima. Tuve que someterme a un tratamiento psiquiátrico. Tenía que contarle a mi hijo, que fue lo más difícil, que mis resultados fueron positivos, porque adquirí por la irresponsabilidad de mi pareja VIH. ¿Se fijan? Cuando hablamos de población vulnerable, ¿por qué la invisibilizamos? Mujeres de 40, 50 años, eventualmente el público que estamos enfocando acá, que eventualmente sí siguen la pareja única, que es una de las primeras cosas que dicen, por ejemplo, los spots del MinSal, pero que viven con VIH. Y hablamos además de condón femenino que va direccionado a temas de género. Entonces, claro, cuando hablamos de estrategias de prevención, tenemos que abarcar más allá de solamente lo clásico o lo convencional. En temas de consejería abreviada,
Este es el mismo esquema que vimos en la mañana con María José. Mi intención no es hacer una revisión en los 5 pasos de la consejería, pero sí que todos estos temas que yo acabo de conversar con ustedes deben ir incluidos en la consejería abreviada. O sea, que si yo le pregunto, ¿sabes de VIH? Esa pregunta debe ir considerando todos estos grupos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica lesbiana? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica que es única pareja sexual en su vida? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica en situación de discapacidad? Entonces, es esa la bajada que tenemos que tener. Los aspectos claves para finalizar y para contarles las campañas que nosotros estamos haciendo en este sentido y que se pueden replicar en sus centros de salud o donde ustedes trabajen, es que en el fondo es un problema que nos afecta a todos, que nosotros como profesionales jugamos un rol fundamental en este tema de prevención, que hemos logrado muchas cosas, pero que debemos seguir avanzando y que debemos evaluar nuevas estrategias. Voy a poner los otros 2 videos, pero primero quiero hacerle una introducción. Primera estrategia que nosotros hemos realizado en temas de que cuando todavía no estaba tan pegando fuerte el tema de test rápido de VIH, vamos a los CESFAM, capacitamos en consejería abreviada con todo este enfoque de género y derechos humanos a los profesionales de salud y hacemos una campaña de toma exponencial de test de ELISA, lo que posiciona al centro de salud a nivel regional y nacional como un centro que está aumentando la meta 90. Esa campaña se llama Pídeme una ELISA, la hemos realizado en varias regiones de Chile y si alguno de sus centros quiere o está interesado en nuevas estrategias de tamizaje, pueden contactarnos y nosotros la realizamos y acá tenemos un videito para que se puedan llevar una idea. Se llama Pídeme una ELISA. Pedí una ELISA, pero la matrona me dijo que era muy chiquitita y que para qué quería uno. ¿Y para qué me voy a hacer un examen yo, si llevo casada tantos años? Mira, como enfermera, tal vez sí podría pedir más exámenes de ELISA, pero la verdad es que de consejería no sé mucho. Nos enfrentamos a una doble barrera para lograr instalar una prevención en torno a la salud sexual. Por una parte, los profesionales de salud perciben tener una falta de herramientas para incorporar la salud sexual en su anamnesis, y los servicios de salud carecen de espacios destinados a hablar del tema. Por otra parte, los usuarios de salud se enfrentan a dificultad para plantear sus dudas y problemáticas en el box, ya sea por baja percepción de riesgo o por desconocimientos, mitos y estigmas, los que se traducen en una falta de empoderamiento en salud sexual. Que venga el usuario a pedirte el examen son muy pocas, salvo mujeres en la mayoría de los casos que vienen o porque descubrieron que el marido fue infiel o porque supieron que un conocido, ya, más que nada por eso, ya, pero no porque ellas quisieran conocer como su condición serológica en ese momento, ya, porque hubo algo que las motivó a solicitar. Ampliar estos espacios de diálogo y promoción es una recomendación entregada por todos los organismos internacionales, por lo que como PROFA desarrollamos un piloto de campaña para promoción y discusión en torno al examen de detección del VIH. Pídeme una ELISA es una campaña de alto impacto que logra en una semana aumentar la cantidad de personas que de manera espontánea solicitan el examen, así como el número de profesionales que ofrecen el examen a sus pacientes. El primer piloto, realizado en Paine, logró aumentar de un examen al día a más de 10 diarios, incorporando los modelos de prevención a nutricionistas, psicólogos y otros profesionales, además del trabajo que habitualmente realizan matrones y matronas. Quedaron bien motivadas con la campaña, digamos, y nosotros esperamos que con esta misma campaña podamos subir la solicitud de los exámenes de ahora en adelante, que no solamente van a estar en el grupo de matrones y médicos que lo piden, sino que van a haber profesionales más que van a estar atentos a ofrecerle a la población como examen de medicina preventiva, como debe ser. Creemos que alcanzar comunidades donde normalmente no se trabaja elementos de prevención ayuda a desmitificar dudas en torno al virus y quita el miedo al conocimiento del estatus. Súper. Entonces ahí lo que nosotros vamos haciendo es fundamentalmente ir a capacitar a los profesionales de salud,
trabajar en temas duros de VIH-Sida, más bien teóricos, pero una parte súper importante es el tema del estigma, o sea, con lo que partí. Hablar de que es una enfermedad crónica, que son simplemente conductas sexuales saludables y que con eso podemos derribar mitos, bajar miedos, entablar el tema y, por ejemplo, aumentar la cobertura del primer 90, del 90-90-90. Otra experiencia que hemos tenido, que si no recuerdo por allá alguien lo mencionó, es hacer testeos rápidos. Nosotros desde el año 2016 que venimos haciendo este tema del test rápido y de verdad es una estrategia que ayuda a, más que aumentar el tamizaje, como lo decía anteriormente, a entablar el tema. En el testeo que hicimos en Maipú, toda la logística estuvo también acompañada por nosotros y es eso, el valor de la consejería abreviada para que un resultado no reactivo no sea, ok, bien, no me lo hago quizás hasta cuando me acuerde, sino evaluar mis conductas sexuales, eventualmente con este juego del termómetro, que sea algo más amigable y que sea una invitación a tener conductas sexuales saludables y eventualmente tener un control de salud sexual de manera anual. O sea, en realidad no son tan complejas las cosas que yo quiero lograr en consejería, sino más bien, como decía mi colega María José, es sentido común. Es bajar de ese sistema patriarcal donde yo indico y por lo tanto tienes que usar condón y vamos a hacerte el examen, sino hablemos de los beneficios, de los riesgos y finalmente eres tú de manera autónoma quien decide qué hace o qué no hace con tu cuerpo y con tu sexualidad. Voy a mostrarles ahora para finalizar el segundo video que tuvimos una experiencia muy bonita en la USACH, pero también hemos ido a la Universidad de Chile, Maipú, etcétera, etcétera, donde estamos realizando este flujograma que ahora con la última norma del MinSal ya viene como a cuadrarnos un poquitito más todo lo que venimos realizando de hace un par de años. El siguiente video se llama Hazla corta, porque así es el test rápido, la hace corta. Hoy en Chile, casi la mitad de las personas que viven con el virus se diagnostican en etapas tardías, llegando a etapas de SIDA. Esto significa que al menos la mitad de las personas que tienen el virus todavía no lo saben. ¿Te habías hecho el examen antes? No, jamás. La primera vez que me hice el test en esa universidad me asustó porque no te explicaba nada y ahora tuve una consejera que me acompañó en todo el camino a hacerme el test. ¿Te habías hecho este examen antes? No, nunca. Yo me hago el examen en general una vez al año. No, esta es la primera vez que me lo hago. En la Profa empezamos a mirar protocolos de otras partes como Estados Unidos, Europa, pero también experiencias locales, Argentina, Uruguay, México, y nos dimos cuenta de que el test rápido era una experiencia muy cercana que si bien se utilizaba normalmente en hospitales, faltaba ser llevado a la calle por nuestro país, permitiendo generar experiencias comunitarias que sean más cercanas a las personas. Nuestro primer objetivo fue instaurar planes piloto en universidades, ya que los jóvenes son un grupo particular en donde la falta de educación sexual y prevención ha generado un alza sostenida de nuevos casos. A veces uno se cuida, pero uno no sabe si los demás se cuidan, así que es importante hacerlo. Es súper cómodo, ya que me queda al lado, estaba estudiando hace poco, tenía una prueba y es totalmente confidencial. Es súper bueno que se haga en la universidad y que se promueva tanto, porque hay muy poca información que se entrega, la educación sexual es escasa y aquí igual como que se aporta un granito de arena. La posibilidad de tener el examen en 10 minutos es un lujo que en realidad es súper difícil de encontrar, y sobre todo si es gratis. Igual uno está como nervioso, entonces que esté alguien ahí esperando los resultados contigo, explicándote todo, me parece súper bien. En esos lugares pudimos observar a hombres y mujeres quienes dijeron que eran sexualmente activos, independiente de su orientación sexual, tener grandes dudas en torno a la sexualidad responsable, con un casi 60% de ellos y ellas accediendo a este examen por primera vez en su vida. Más personalizado que a lo mejor hacerlo en un consultorio o en otras instancias. Que te hagan estos test, que además son gratuitos, me parece genial. Muy bien. Creemos firmemente que este proyecto tiene que seguir creciendo, descentralizarse y alcanzar nuevas poblaciones que pierdan el miedo y el estigma en torno
tanto al VIH como a hacerse el examen. Esto como que te ayuda a estar seguro y a ser responsable contigo mismo. Y sería bueno que lo siguieran implementando en otras universidades o en otros espacios para que esto sea visible. En APROFA trabajamos por un país libre del virus del VIH. Y para eso creemos que estrategias combinadas a través de la educación en sexualidad de calidad, pertinente a las edades de cada uno de los individuos, a través del fortalecimiento de la promoción de la salud, todo esto con enfoque de género y profundo respeto a los derechos humanos, son clave para fortalecer la salud sexual de todas las personas que viven en nuestro país. Bueno, y ahí quiero acuñar la última frase, que en el fondo, si hablamos de estrategias de prevención, lo fundamental es estrategias combinadas. Y por último, mencionar que si a alguno de ustedes le interesa más este tema o hablar sobre consejería específica en población trans, en mujeres trabajo sexual, en mujeres lesbianas, en situación de discapacidad, tenemos abierto el curso de consejeros en VIH donde hablamos en específicamente todos estos puntitos que dimos la pincelada hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Ahora vamos a empezar con 10 minutos de preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya, aquí. Recuerden hablar cerca del micrófono, por favor. Gracias. Hola. Hola. Hace un tiempo yo vi en las noticias que había salido como esta pastilla nueva que estaba siendo probada en Brasil para justamente prevenir como un contagio del VIH. ¿Ustedes qué saben con respecto a eso? Porque en realidad no salía mucha información en las noticias. La verdad es que el PrEP, que se llama PrEP, que es pre o post exposición, es una terapia que existe y que, como muchas cosas, se utiliza a nivel mundial y en algunos países sí y en otros no. Por ejemplo, el autotesteo de VIH, como veíamos. Chile es un país que no lo tiene, pero sin embargo en otros países sí. Recién se está introduciendo, es muy efectivo. Sin embargo, yo te invito a que vuelvas a hacer la pregunta en el módulo que viene, porque ahí viene una colega que está específicamente hablando sobre terapia antirretroviral. Lo que yo te puedo decir es que es una estrategia buena, efectiva, pero que si nos vamos a las bases, lo fundamental es educación sexual integral. Segundo, consejería en base a derechos humanos y con perspectiva de diversidad, con todo lo que yo hablé de la estrategia. Y tercero, ya si a pesar de todo eso falló, ahí estaríamos hablando de la PrEP. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Hola. Vale, quiero saber como tu opinión personal, pero breve, obviamente porque tiene mucho eje sobre las campañas de prevención que históricamente se han usado respecto a todo lo que tiene que ver con VIH, porque opinión personal siempre se habla de usa condón, cuídate, haz el examen, pero nunca siempre está enfocado hacia la población sana, o sea, la población que no es reactiva, que no vive con el virus, pero nunca se habla de qué pasa si te sale positivo. Nunca se informa. Yo creo que un gran porcentaje de la población aún piensa que te digan que tienes VIH es como desahuciarte casi. Entonces, ¿por qué crees que no se abarca a esa población, a la población que vive con el virus o que podría vivir con el virus? ¿Por qué solo se enfoca en la población sana y cuál es tu reflexión interna al respecto? En general, sí, intento. Yo creo que en general hay que fortalecer el enfoque de diversidad. O sea, si hablamos de las campañas preventivas, estamos enfocados solamente en población vulnerable y no. O sea, hablamos todo el día de que hay que diversificar. Y dentro de esa diversidad hay que incluir a las personas que viven con VIH. Y hay que incluirlas de una manera, en el fondo, súper inclusiva y súper cuidadosa, porque también hay que hablar sobre el cuidado de las palabras. Porque, por ejemplo, si yo digo infectado con VIH, campaña para los contagiados de VIH,
quizás tampoco es la manera. No hay campañas en ese sentido hasta ahora que sean muy masivas, pero si hubieran, a modo personal, yo creo que debería ser como las personas que viven con VIH, pero incluirlas no como un grupo aparte de los que sí y los que no, porque sabemos que los binarismos no nos llevan a buen puerto. Pero los binarismos, como los que sí viven y los que no viven, no, sino como hablar dentro de la diversidad, las personas que eventualmente tienen más riesgo, las que no, diversidad sexual, de género, de edad, de raza, de diversidad funcional, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un desafío, hay que incluirlas, pero con esta perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Allá parece que... Vamos a partir por allá. Hola. Buenas tardes. Nuevamente gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta que, bueno, es algo que me inquieta, igual que la pregunta que hice anteriormente. Yo trabajo en un dispositivo de salud mental. ¿Ya? Nosotros, digamos, la entrega de preservativos se hace en APS, ¿ya? Me surgió la inquietud en algún momento porque atendemos a muchos adolescentes. ¿Ya? Y me preguntaba por qué nosotros no podíamos hacer entrega de preservativos también, ya que hay como un tema burocrático al parecer bastante que tienes que derivar y mandar al adolescente, ya vino contigo pero tienes que mandarlo a otro lugar y después tiene que mostrar el documento que le entregaste. La receta. Es una lata, porque en verdad el adolescente llegó contigo, a veces llegan incluso con la polola, con el pololo, qué sé yo, y tú digamos, empiezas como a indagar en el tema, y muchas veces me han dado ganas de decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de entregarte estos condones para que los puedo, no sé, ayudarlos en algo. Pero nos quedamos como muy ahí en el tema de que, mira, este documento lo tienes que presentar en otro lugar y eso puede claramente obstaculizar, digamos, la entrega de ese condón. Exactamente. Incluso hay adolescentes que me han dicho, yo he querido, mi polola me dice que yo puedo ir a la farmacia y comprar, pero me da vergüenza, no sé cómo pedirlo, porque claro, tienen 15, 16 años, les da lata. Cuando nos encontramos con esas barreras que no tienen que ver con la información que nosotros podemos o queremos entregar, sino con un tema netamente burocrático institucional, de que no podemos hacer entrega del condón porque no, hay que pedirlo en otra parte, y además en esa otra parte le entregan una hora con matrona para cuando la mujer, la chica, esté con regla. Y ahí recién le pueden hacer la conserjería y decirle, mira, ¿sabes qué? Te podemos entregar estos preservativos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo nosotros cómo lo podemos gestionar? ¿Qué podemos hacer? Porque esa es una cuestión que está como instalada. No sé si en otros lugares funcionará distinto y qué bueno que sea así, pero yo me he encontrado con esa barrera. La verdad es que ese tipo de barreras, yo trabajé también harto tiempo en CEFAM y es verdad, son reales, existen, hay un tope eventualmente de preservativos que puedo entregar, no hay stock de preservativos femeninos, las horas eventualmente no son más o menos diferidas entre un profesional y otro, el tema de la receta que tiene que ir a... Pero yo creo que ahí está el gran desafío. En el fondo, por una parte, nosotros como profesionales de la salud, ir identificando estas barreras y ver qué podemos hacer a nivel global y sobre todo a nivel local para poder ir bajándolas. O sea, yo creo que lo primero es identificarla y segundo, ver qué podemos hacer. Quizás hablar con farmacia, quizás hablar con alguna jefa de sector, quizás hacer una sensibilización para que no haya tanto estigma y quizás que cuando te entreguen los preservativos no te pongan alguna cara de, no sé, o sea, ese tipo de estrategias sí podemos hacer. Y lo segundo que yo creo es importante es empoderar en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos a los usuarios. Porque por una parte si vamos nosotros, pero si no están empoderados ellos, eventualmente no va a suceder nada. Yo creo que con esas dos, por esas dos áreas, podemos ir llegando a, en el fondo, como objetivo final y conjunto, ir bajando todas estas barreras que tú vas diciendo. Eso, no sé si hay otra pregunta. ¿Hay tiempo para una última pregunta? No hay más. Ah, sí hay otra. Hola. Hola. Me quedó una duda con respecto en los distintos temas que se han tratado, porque de nuevo con el test rápido, como salió la nueva ley, es algo súper nuevo y la verdad me llama mucho la atención que recién se haya aprobado, pero bueno.
el test rápido en la nueva ley fue aprobado, tanto el de sangre y el de mucosa oral, están incluidos ambos. Y si es así, cuando después dijeron que solo podían ser tomados por personal de salud, ¿cómo puede ser que los estén midiendo en el metro? ¿Hay un vacío legal ahí? Ya, respondiendo a esa pregunta, la normativa dice que el test, primero tiene que ser un test aprobado por el Instituto de Salud Pública. Y los test aprobados por el Instituto de Salud Pública están determinados y son de sangre. No sé si la última actualización habrán incluido algunos de saliva o de otros, pero hasta donde yo fui, y que los probamos todos en APROFA como para verlo, son de sangre. Por ley, que está la ley de VIH, después vienen las normativas, los decretos, todo lo demás, dice que tiene que ser realizado por un profesional debidamente capacitado. Habla de profesional y debidamente capacitado, y es por eso que nosotros como APROFA capacitamos como consejeros. En este último tema donde se incluyó los test rápidos, corre lo mismo. O sea, tiene que ser por un profesional debidamente capacitado y administrado en un contexto, ya sea actividades intramuro, box o extramuro. Eso que acaban de nombrar, la consulta que yo atiendo en Ñuñoa queda como a 5 minutos donde estaban estos dispensadores de test rápido. Es algo que no está instaurado en Chile a nivel de política pública, que por lo tanto se salía del contexto legal y por lo tanto fueron retirados. En otros países existen, pero en Chile todavía no. Pero sí te puedes acercar a pedir hora a cualquier centro de APROFA y vas a tener tus test rápido en 20 minutos. Claro, no, lo que pasa es que, por ejemplo, se ha hablado mucho también durante el día, sobre todo en lo que es consejería, de empezar a sacar el paternalismo del tema Claro. ¿ya? Y cuando hablamos de paternalismo también hablamos en cierta medida de dar la libertad a cada persona de decidir qué diagnóstico se hace, cómo se lo hace, dónde y a quién preguntar. Obviamente teniendo de base siempre que como profesional de la salud lo principal es educar también en cierta medida. Pero falta bastante para dejar el paternalismo, porque en el fondo si se aprueba un test rápido que va a seguir siendo solo de sangre y siendo obligatoriamente manejado por personales de médicos o capacitados, no cambia mucho. O sea, lo único que cambia es como, porque la sensibilidad y la especificidad son parecidas, entonces no cambia mucho el panorama actual. Lo que pasa es que hay un tema ahí de vinculación, como lo decía la doctora aquí, de qué pasa si sale un reactivo y no hay vinculación con centros de salud y aparte esa persona jamás ha recibido educación sexual en su vida. Ese es el tema. Por eso es necesario ahora quizás tenerlo, pero o sea, en como un primer paso. Claro, pero eventualmente si nosotros vamos, porque sabemos que la educación sexual eventualmente no es universal, hay colegios que tienen programas quizás con un enfoque, otros con otros, y por lo tanto vamos a tener como un desnivel en tanto de educación sexual. Yo creo que si vamos para allá, y por ejemplo dentro del programa de APROFA de educación sexual, donde vamos a capacitar a profe y eso lo llegáramos a masificar, por supuesto que te encuentro la razón y que vamos en ese camino de ser al autotesteo como sí lo están teniendo otros países. Pero yo creo que esa intención todavía de tenerlo ahí va por la falencia de educación sexual que tenemos y en el fondo ¿qué hacemos? Si sale reactivo, no hay educación sexual y no hay un tema de vinculación. Lo otro que me llamaba la atención es que una de las primeras diapositivas que se mostraba el porcentaje de afectación, el 90% eran hombres y de los 3 videos, 2 eran de mujeres. ¿El video? Claro, los 3 videos mostraste, 2 videos eran sobre mujeres. Y la relación que tiene la mujer con el VIH y el porcentaje de contagio actual, el 90% son hombres. Es por lo mismo, porque las campañas han sido ¿Hemos visto campañas de hombres besándose en temas de VIH? Sí. ¿Hemos visto campañas de mujeres? No. Entonces, nosotros desde APROFA lo que hacemos es visibilizar a las poblaciones invisibilizadas, que como bien vimos en el gráfico son menos, pero no por eso menos importantes. Es como para hacer ese juego en el fondo. Ok, eso. Gracias. ¿Una última pregunta? ¿Tiene micrófono? Sí. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina, soy estudiante de obstetricia de la Universidad de Valparaíso.
Y me gustaría preguntar si es posible o si ya lo hacen intervenciones en otras universidades, por ejemplo, de regiones, y más importante todavía, hacer este tipo de intervenciones con el test rápido en centros de reparación especializada o de residencia en Sename. De hecho, sí y sí. Hemos ido a varias regiones en ámbitos hospitalarios, en ámbitos de temas de municipalidades, por ejemplo, Maipú, o en universidades como las que veíamos, pero también, de hecho, justo en este momento tenemos la próxima semana un testeo rápido en un centro del Sename. Entonces, estamos haciendo vinculación desde el 2016 y cada vez más ampliando, así que si te interesa, nos puedes escribir y podemos llegar sin un problema. Muchas gracias. Un gran aplauso para Valentina. Eso. Hacemos llamado a la doctora Crispi. Hemos llamado a la doctora Crispi para hacer entrega de un pequeño regalo sorpresa como agradecimiento por tu exposición, compromiso y organización en este curso, y finalmente un último aplauso por su presentación y además por todas las horas que ha tenido para coordinar este curso. Muchas gracias. Bueno.